Bueno, veamos. Hoy voy a hablar un rato de sistemas sensoriales. Prometo hacer todo lo posible para no retenernos por encima de la hora. La primera mención del día va a ser para estos dos señores. Cuvier es el padre de la anatomía comparada, ¿no? En el siglo XVII resurge el interés, siglo XVII-XVIII resurge el interés por la naturaleza con un pensamiento poco mágico o menos mágico que el anterior. Pero se cree que estudiando la botánica es el campo de interés que más se explota. Se empiezan a clasificar todas las plantas. Se ve que las diferencias en las plantas son muy segmentarias y muy chiquitas, y se sostiene que tiene que haber un continuo entre los seres vivos, que la complejidad de la naturaleza tiene que presentar a todos los seres intermedios que nos podemos imaginar. Entonces, si yo veo dos flores y en dos flores cambia el pistilo, también debería haber cambios en los pétalos, y también debería haber, y si no los encontramos nosotros, es culpa nuestra, porque en el perfecto sistema divino que rige al universo, no estamos en el siglo XVII, Dios creó a todas las vidas y eso es perfecto. Y después vino Cuvier y dijo, no, Dios es perfecto y no se equivoca, eso no se discute, pero para mí que la vida se relaciona de manera discontinua, ¿no? Que existen una suerte de árbol de la vida en donde hay estructuras más y menos complejas y no necesariamente estén todas. Entonces Cuvier inventa la anatomía comparada, y las descripciones de Cuvier macroscópicas hasta el día de hoy medio que no se corrigieron, ¿no? Quizás se reinterpretaron, pero no se corrigieron. Pero Cuvier era creacionista. Cuvier decía que si bien la vida funcionaba así y había interrelaciones entre las especies que no eran un continuo entre todas las especies posibles creadas por el Señor, faltó que venga Lamarck a decir, no, para mí la vida es el desarrollo de la complejidad, de organismos más simples en su relación con el medio. No es el primer tipo que mete eso. Hay una fuerza interna de variabilidad que interacciona con el medio, y esa relación va a generar nueva complejidad en la vida, ¿no? Después no creía en la química, creía en la alquimia, ¿no? Hablaba fuertemente en contra de Lavoisier, que estaba haciendo descubrimientos en química orgánica, como que era un pensamiento medio mágico todavía, pero son los dos tipos que permiten que después la biología se haga lo que conocemos hoy. Y todo esto es Cuvier casi 100 años antes de Darwin y Lamarck 60 años de Darwin. Uno bardea a Lamarck por el asunto de que él decía que una de las mayores fuerzas era la interna, era el propio deseo de cambio de las especies, y hoy en día incluso se conocen ese tipo de mecanismos, ¿no? Los mecanismos epigenéticos que pasan a la descendencia, en algunos casos llegan a ser casi lamarckianos, aunque se discute. Porque no tuvimos a Comte hablando y él decía que sí, que no, que sí, que no, pero hay gente que dice que sí, que existe la herencia lamarckiana como la describía Lamarck, aunque no es la más importante a la hora de generar la complejidad en la vida. Dicho eso, me meto en sistemas sensoriales de lleno. Voy a decir un par de cosas que corresponden a todos los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales se inician en la periferia. En la periferia hay alguna célula sensorial, que vamos a llamar receptor. De allí, esa célula sensorial se comunica o a la médula o al tronco, y después hace sinapsis en el tálamo y de allí a corteza. Eso sirve para casi todos los sentidos, con excepción del olfato. Un poco para darlo así genérico, igual nos vamos a meter uno por uno, ¿no? Una célula que llega a la periferia, que toma sus estímulos, se comunica hacia el sistema central, hace escala el tálamo y después va a corteza. Lo mismo para un fotorreceptor o para cualquiera que no sea del olfato. ¿Qué caracteriza a las células receptoras? Que responden
especialmente a estímulos adecuados. No quiere decir que solo responden a los estímulos que las caracterizan, sino que responden con muy poco umbral a ese estímulo y que de alguna manera transducen la señal, ¿no? Los estímulos que son físicos o químicos, en forma de energía o moléculas, consiguen generar una respuesta eléctrica de este tipo de señales. Para verlo un poco más específico, hay dos esquemas posibles. O la célula receptora, en su parte terminal, genera cambios de potencial de membrana y tiene algún ciclo de decisión de generar potenciales de acción, que es lo que sucede en somatosensorial y olfato, y esa misma célula genera potenciales de acción que llegan al sistema nervioso central. O hay una célula especializada, ¿no? Que en general son neuronas que se especializaron filogenéticamente, que hace sinapsis local, o sea que ella traduce el estímulo y hace una sinapsis local, y la que lleva al estímulo del sistema nervioso central es la segunda neurona. Esto sucede en estos sentidos, ¿no? Hay un ganglio asociado local que lleva un nervio hacia el sistema nervioso central. En el receptor se da un potencial de receptor, que es un potencial graduado, y la aferente primaria es el que genera el potencial de acción. En somatosensorial y en olfato, esto es en la misma célula, en la mayoría no. Cuando se activa el aferente primario, sea por un estímulo, o sea yo exógenamente lo enciendo con genética o voy lo enciendo, genera una sensación. La sensación para la gente que estudia los sistemas sensoriales habla de la respuesta propia de las células sensoriales. Y la percepción ya habla de la respuesta del individuo. Y la percepción es un fenómeno complejo. En nosotros, lo que nosotros llamamos percepción, me puede ayudar el psicólogo, es un fenómeno cortical muy tardío, ¿no? Y tiene no siempre mucho que ver con los estímulos que estamos recibiendo. En la visión es uno de los casos más estudiados, y se sabe que la visión a nivel perceptual es esencialmente un constructo. Nosotros solo formamos imágenes en la fobia representa un cachito muy chiquito del campo visual, y nosotros estamos todo el tiempo integrando las imágenes pasadas para formar una suerte de percepción de lo que estamos mirando. Pero no tiene mucho que ver con la señal que está llegando a toda mi retina, o más bien, es una integración, es una interpretación de esa señal, ¿no? Y eso se pone en evidencia en este tipo de imágenes en donde uno no puede ver las dos cosas que están presentes, ¿no? Uno tiene que elegir percibir o la copa o las caras, pero nunca las dos. Y este tipo de fenómenos sucede en los otros sentidos. En la visión, en nosotros, está especialmente desarrollado. Por ejemplo, si uno se tapa un ojo, uno genera un punto ciego en el campo visual, que es por donde sale el nervio óptico, y sin embargo uno no percibe el punto ciego. Para percibir el punto ciego uno tiene que hacer un test de punto ciego. Lo que quiere decir es que en algún lugar en el sistema nervioso hay alguien completando la imagen que no está llegando, ¿no? Hay alguien activamente generando la información, el percepto, ¿no? la percepción del campo visual que no estoy viendo. De vuelta pasa en todos los sentidos, en la visión en nosotros al menos, en la visión está especialmente estudiado. Se habla de modalidades sensoriales. Las modalidades sensoriales son los 5 sentidos clásicos y la propriocepción. Dependen de las células receptoras y las vías, ¿no? Se habla de vías tagueadas. Yo sé que me están tocando porque se encendió una vía que yo tagueé muy temprano en mi ontogenia como tacto. Y así con cada uno de los sentidos, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo hiperestimulo a mis fotorreceptores con mucha presión, veo puntitos. Le hace, genero una imagen por más que el estímulo no sea luz. Esa es la idea de una vía tagueada, ¿no? No es que yo sé que es luz porque es luz. Yo sé que es luz porque se encendió la línea que toda mi vida significó luz.
Si la enciendo de otra manera, la voy a interpretar como luz también, ¿no? Yo de niño jugaba mucho a apretarme los ojos y ver estrellitas. Entonces, los 5 sentidos clásicos, ¿no? Visión, tacto, gusto, olfato, audición, y a eso hay que agregarle este sistema, que es el sistema del equilibrio, que depende un poco de la propiocepción, que se puede describir como tacto, yo no tiré, y un poco del sistema vestibular. Ninguno de los dos es precisamente tacto, ¿no? La propiocepción es la capacidad que tenemos de saber dónde está el cuerpo sin otras señales que el cuerpo mismo, y el sistema vestibular es nuestra manera de medir aceleración lineal y angular. Bien, me voy a meter con cada uno, con lo cual no voy a detenerme demasiado. Los receptores pueden ser quimioreceptores, gente que ante sustancias químicas o abre canales o dispara cadenas de segunda a los mensajeros, y eso eventualmente genera un potencial de receptor y eventualmente activa un agente primario. Pueden ser mecanoreceptores, gente que tiene canales de alguna manera asociados al citoesqueleto o al exoesqueleto en el caso de los receptores auditivos, que al deformar la célula generan corrientes. Fotorreceptores, ¿no? Gente que expresa pigmentos asociados a cadenas de segundos mensajeros, y al excitarse los pigmentos, los cambios en la cadena de segundos mensajeros van a generar un potencial de receptor. Y existen otros receptores que nosotros no tenemos en general, pero no existen receptores de campo magnético o campo eléctrico en algún bicho más loco. Nada más, otros de los que no voy a hablar y son relativamente importantes son los quimioreceptores del sistema nervioso autónomo, ¿no? Los quimioreceptores del seno de la carótida, de la yugular, del hipotálamo, los tipos que sensan presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, acidez plasmática o molaridad plasmática. Todo eso no entra en la clase de hoy y podría ser clasificado como sistemas sensoriales. Bien. Dentro de las modalidades existen las submodalidades, ¿no? Entonces, existe el tacto es algo que yo refiero como una sola cosa, sin embargo, son varias cosas distintas, porque hay varias cadenas, varias líneas paralelas de información, ¿no? Lo mismo que antes. Yo sé que es tacto porque viene por alguno de estos, porque lo aprendí en algún momento temprano de la vida. Sé que corresponde a determinada parte del cuerpo porque lo aprendí en algún momento temprano de la vida. Un ejemplo de cómo eso puede fallar es el dolor referido o el miembro fantasma, que es cuando se enciende una neurona en donde convergen cosas altamente aprendidas, como por ejemplo mi brazo izquierdo, que tiene mucha representación somatotópica, pero si una de esas me da un infarto agudo de corazón, voy a terminar activando río arriba a las mismas neuronas que si me doliese el brazo, y como yo aprendí temprano en mi ontogenia que si esas neuronas de la médula se encendían, se me estaba activando algo referente al brazo, mi sensación dolorosa corresponde al brazo y no al pericardio, que es el que me está doliendo en el caso de un infarto. Por las propiedades de los distintos receptores que conforman cada sistema, descomponemos al estímulo. Y por ejemplo, en los receptores del tacto, que nos volveremos a ver en un rato, hay receptores superficiales más especializados en la discriminación de pequeñas diferencias, texturas y etcétera, y otras cosas más profundas, más especializadas en estímulos más protopáticos, más difusos, menos específicos, y también en cosas más particulares. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini disparan diferencialmente ante estímulos vibratorios de más de 100 Hz. Y los corpúsculos que emergen a vibraciones de baja frecuencia. Esto que termina generando que haya gente especializada
en determinados aspectos del tacto, ¿no? Lo mismo que con estímulos profundos y superficiales, sucede con la vibración y sucede con la capacidad de reconocer la temperatura de un objeto, la capacidad de reconocer la forma de un objeto. Si yo saco algunos de estas submodalidades, quizás conservo el tacto, pero pierdo otra cosa más específica, como por ejemplo la capacidad de reconocer una vibración como tal. No sé si lo vamos a ver, pero el dolor que uno puede sentir en el tacto depende de los mismos receptores que sirven para sentir cosas. Hay como una sobreestimulación de eso. No, son otros, lo vamos a ver. Vamos a escribir un poquito la sensación de dolor. ¿Qué cosas vale la pena mencionar? Eso, ¿no? Cada submodalidad, es decir, cada línea en paralelo de cada sistema va a darle un campo receptivo para cada neurona, y eso a su vez, a nivel percepción, va a ser interpretado como localización, ¿sí? Yo sé que si se me encendió este corpúsculo de Pacini, me están tocando probablemente por acá, ¿no? Y dependiendo cuán intenso, dónde lo voy a localizar, ¿no? Porque los campos receptivos vamos a ver que tienen zonas similitudes excitatorias, y lo otro que me da es el curso temporal, ¿no? El inicio y el fin de la señalización de cada uno de estos tipos me va a hablar del inicio y el fin del estímulo a nivel sensación y percepción. ¿Qué vale la pena decir de todos los receptores? Que tienen un potencial de receptor, que en algún lugar de su anatomía genera un potencial de receptor, y que se adapta, que ante estímulos constantes disminuye su respuesta, ¿no? Y esta adaptación puede ser lenta, que es algo de este estilo. En un estímulo cuadrado yo veo que se genera un potencial de receptor que es máximo al inicio del estímulo y va disminuyendo con el tiempo hasta el fin del estímulo, o que es de adaptación rápida, ¿sí? Que se señaliza el inicio y el fin del estímulo, ¿no? Y eso lo hace a nivel potencial de receptor. Después, si, como en el caso del somatosensorial, el receptor es el mismo aferente primario, esto se traducirá en potenciales de acción, ¿no? Y si no, como el caso de audición, la traducción a potenciales de acción va a ser en la segunda neurona. Y eso me genera algo así, ¿no? Si yo mido un aferente primario y le doy un estímulo constante a un receptor de adaptación lenta, veo cómo la frecuencia va disminuyendo a lo largo del estímulo, ¿sí? Por más que sea de más o de menos intensidad. Y si hago lo mismo en una adaptación rápida, en un caso extremo de estímulo cuadrado, veo que el tipo señala esencialmente el principio del fin. Pero si hago una rampa y después un estímulo cuadrado, veo que durante el periodo de cambio el tipo siempre señala. De hecho, es mucho más eficiente dando esta señal que los receptores de adaptación lenta. Bien. Eso corre para esencialmente todos los sistemas sensoriales. El espacio de inicio y el espacio de final son iguales y los interpreta. Son en general iguales, ¿sí? O sea, como todo, la particularidad va a ir con cada receptor, ¿no? No hay, pero sí. Tenés el de inicio, el cerebro dice, bueno, si viene otro igual, entonces te decide que tranquilo. Sí, recordemos que todas estas, esto es a nivel de aferente primario, todo esto es, converge en general en grupos de neuronas de lámina posterior, con lo cual la señal es más compleja de ahí para arriba. Sistema olfatorio. Sistema olfatorio se supone que el primero de la filogenia, en teoría, toda una bacteria tiene olfato, es la capacidad de sensar la composición química del medio y responder ante eso. Los odorantes para nosotros son fundamentalmente moléculas volátiles y liposolubles que activan a los receptores del olfato que se encuentran en la base del cráneo, ¿no? Abajo del hueso frontal. Este es el par canal número 1 en la anatomía clásica.
En la rata está en el mismo lugar. Es muy parecido este baile. En este lugar está este epitelio, es el epitelio olfatorio, es un epitelio solo estratificado, con células basales intermedias y nuestros amigos los receptores olfativos, que se generan durante toda la vida. Y tienen estas prolongaciones, que son las que sobresalen acá como una red, que es donde expresan sus receptores. Existen, son células bipolares, perdón, y cada célula va a ir diferencialmente, ¿no?, hasta lo que está para acá arriba, que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se organiza de tal manera que cada receptor se va a ir a un glomérulo, va a mandar su prolongación central hacia un glomérulo, y en ese glomérulo van a converger todos los receptores, todas las células con el mismo tipo de receptor, ¿no? Se supone que de los primeros mamíferos eran bichitos relativamente olfativos, y esto se ve, ¿no? Esta es una histoquímica. Inyectan colorante en el epitelio olfatorio, lo toman las células receptoras y se ve como todas las células receptoras de un tipo convergen en un solo glomérulo. En este caso, bien. Nuestros amigos mamíferos en general, y nosotros en teoría también, aunque en grado variable, tienen un segundo órgano olfatorio, que es el órgano venonasal, que se encuentra anterior al epitelio olfatorio, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es un epitelio solo estratificado con células olfatorias que responden a la misma morfología, solo que tienen una menor variedad de receptores. La cantidad de receptores que expresan las células olfatorias normales es inmensa, ¿no? Existen un montón de genes y cada receptor son receptores poco específicos, ¿no? Muchas moléculas pueden activarlos en general. Entonces y en el órgano nasal, en cambio, existen creo que 3 familias de receptores, y en vez de ir hacia el bulbo olfatorio, van hacia el bulbo olfatorio accesorio. Este es un epitelio nasal, del órgano nasal. Los receptores son altamente variados. Mientras más atrás estamos en la historia de la olfacción en mamíferos, mayor parte del genoma se dedica a eso, ¿no? 5% de un genoma de rata está dedicado a genes de receptores olfativos. En nosotros un 2%, y depende del bicho que agarren. En cualquier caso es un porcentaje importante, ¿no? Si le restamos al genoma la parte no codificante, qué sé yo, un 2%, un 5%, estamos hablando de un número no menor. Como dijimos antes, todos los receptores se adaptan, entonces uno mira la respuesta de potencial ante un odorante mantenido en el tiempo, disminuye. Todos conocemos el fenómeno de adaptación olfativa. Entras a un lugar que apesta mal y estás un rato y no lo percibís más. Y otra cosa es la fatiga olfativa. Si se me presentan cursos cortos del mismo odorante en un periodo corto de tiempo, la segunda respuesta va a ser menor que la primera. Y esto se discute bastante, ¿por qué le dedicamos a lo largo de la evolución, por qué le dedicamos tanto recurso a la olfacción? En un ratito les voy a presentar una de las teorías. La gran mayoría de los receptores son acoplados a proteínas G. Si existe una familia que no lo es, no voy a decir mucho al respecto. Entonces, hay moléculas olfatorias en nuestro medio. Ellas de alguna manera llegan al epitelio olfatorio, se unen a uno o varios receptores, y eso genera en el bulbo una señal que se llama, o que se denomina, sí, que se llama porque la gente lo llama así,
mapas de odorantes, ¿no? Entonces, si a mí me presentan una molécula, se van a activar determinada cantidad de receptores, muchos, ¿no? Ninguna molécula es tan específica que active un solo tipo de receptor. Y como dijimos que los receptores son poco específicos, el grado de activación de cada receptor va a ser variable. Y eso va a generar que en el bulbo olfatorio tenga glomérulos muy encendidos, acá en rojo, glomérulos más o menos encendidos y glomérulos poco encendidos, ¿no? en azul. Cada odorante me genera un mapa específico. Entonces yo sé que algo huele a algo porque cuando llega al bulbo olfatorio me genera un mapa específico de activación. Que como ven son bastante complejos, ¿no? Son tan complejos que todavía nadie pudo descular el código. Es uno de los problemas vivos en la neurociencia. Bien. ¿Qué sucede después? ¿O qué sucede en el bulbo mismo? Del epitelio, si uno mira el bulbo, es así. Tiene tres capas, una capa glomerular, que es donde llegan las prolongaciones del epitelio olfatorio, una capa plexiforme externa, que es una capa sináptica con las células de salida del bulbo, que son las células mitrales, y una capa plexiforme interna, en donde se generan, ¿no? Estas sinapsis, la sinapsis con las células glomerulares y con las células pelineuronales, que son las interneuronas del sistema. Entonces, del epitelio olfatorio, todos los receptores, todas las células expresando un receptor se juntan en un glomérulo. Ese glomérulo es sensado por una célula mitral. La señal que viene de afuera enciende esta célula mitral y enciende también a las células pelineuronales que hacen una suerte de inhibición lateral, ¿no? Si lo vemos un poco más completo, entonces este es el mismo esquema, solo que vemos hacia dónde van las proyecciones de la célula mitral. Las proyecciones de la célula mitral entran muy arriba en el sistema nervioso, ¿no? No pasan por tálamo, es el único sentido de lo que vamos a ver, que no pasa por tálamo, directamente modifica estructuras corticales o altas en la jerarquía del sistema nervioso. Entonces, del epitelio olfatorio hacia las células mitrales, del órgano gómero nasal también hacia las células mitrales, pero del bulbo accesorio. De allí, la información va a terminar yendo hacia contralateral, en la comisura anterior, ¿no? La fibra comisural más anterior del sistema nervioso de vertebrados, por eso comisura anterior. Hacia el tálamo y, más importante que hacia el tálamo, porque están después en la jerarquía, hacia el hipotálamo y hacia el hipocampo, ¿sí? Todos conocemos el fenómeno del poder evocativo del olfato en la memoria, y esa es una de las teorías que sostienen por qué esto es así. Ahora lo desarrollo, no voy a decir mucho más. Una cosa interesante es que cada glomérulo inhibe bilateralmente a los glomérulos vecinos, y eso se parece mucho a lo que sucede en la vía de entrada de la retina. ¿Sí? Cuando hablemos de la retina y del circuito retiniano vamos a ver que es parecido. Un receptor que me estimula a la célula que va a ser la vía de salida y a una inhibitoria para todo lo lateral. Para hablar con el tejido, ¿no? Del bulbo olfatorio, que en humanos es una cosa muy chiquita, esto es un encéfalo humano, sale el tracto olfatorio, que es este tipo de acá, esta cintilla blanca ahí. Del tracto olfatorio, la mayoría de las fibras va a ir al complejo periamigdalino y a la corteza entorrenal, que es acá abajo, ¿no? Que de vuelta, si vamos a en qué lugar, ¿no?
el sistema nervioso es un aparato para generar conductas, y si vamos a en qué lugar de ese aparato para generar conductas estamos entrando súper tarde. En comparación con cualquier otro sistema sensorial, estamos entrando semanas después, mucho más cerca de la toma de decisiones. Mucho más cerca de la codificación de lo que está pasando en el momento también. Entonces, y este esquema es esencialmente lo mismo, lo único que nos muestra es acá la comisura anterior. Confundo un poco, no entendí la diferencia entre esta acá con la anterior. Porque acá estás escribiendo. Es lo mismo con el tejido puesto ahí. Del bulbo olfatorio, que es lo que estamos, ¿no? Sería como si estuviésemos viendo este cachito. Ah, ok. ¿No? ¿Cómo viene esto así? Entonces, entramos a la corteza interradial de la amígdala, si se fijan eso, estamos entrando fuerte. ¿Qué son esos dos reloj? Bueno, responde. Arriba, eso que está señalando. No, cualquiera que quiera la ¿Ubican? ¿Este quién es? Este famoso. No, esa formita así, no por la forma del hipocampo. Es el hipocampo. Y si estoy en el hipocampo, ¿en qué lóbulo estoy parado? En el temporal. Si estamos viendo cómo pasa el tracto olfatorio por al lado de los temporales, fíjense que está metiéndose eso. Las cosas para llegar acá hicieron mucho antes. Están muy procesadas. Y perdóname, ¿por qué me dijiste en la anterior que esto es como un zoom de la parte de más abajo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hice ese zoom? Sí, ¿cuál es la relevancia? Sabía que no tiene las otras, ¿por qué está destacando? Porque es el único sentido que hace eso. Nuestra información del mundo, hasta llegar a... ¿no? El hipocampo y la amígdala son el valor de la saliencia emocional, se supone, de las cosas, y la capacidad de codificar en memoria lo que está pasando. El olfato está entrando derecho ahí. La tercera sinapsis que hace, la hace ahí. Y eso es particular, ¿no? Es una pregunta abierta, ¿por qué evolucionó así el sistema olfativo? Bien. El bulbo accesorio hace esencialmente lo mismo, solo que sus conexiones son más bien puramente amigdalinas, ¿sí? Esto hace varias conexiones amigdalinas que también suena razonable teniendo en cuenta que la amígdala en todo lo que es conductas de bonding va a jugar. Nada, y la amígdala a su vez tiene conexión directa con el hipotálamo para controlar todo lo que son respuestas autonómicas más o menos generalizadas, ¿no? Respuesta al miedo sexual, todas esas están centralizadas en determinadas estructuras del hipotálamo, y la amígdala, el núcleo central de la amígdala en particular, tiene conexiones directas con eso. Entonces, la amígdala puede asociar determinados estímulos en ciertos núcleos, responder automáticamente todo lo que son las respuestas congénitas en el núcleo de salida de la amígdala, y los cambios en los núcleos de asociación con la conexión con el núcleo de salida van a generar los cambios en la respuesta. Por ejemplo, la habituación al miedo o un bonding. Pero en realidad también se utiliza mucho la preocupación en Estados Unidos por las personas, porque primero la emocionalidad que da por la amígdala aumenta el almacenamiento del hipocampo. Entonces, cuando en general en los test de Estados Unidos, para hablar y tratar de fijarse memoria que fueron de una cultura emocional, utilizan el ejemplo de a veces mucha gente se acuerda que estaba haciendo y a veces son las personas, pero no que estaba haciendo en el día anterior ni el día después. Sí. Y ese contexto es un contexto que es un guardado de la memoria, iniciado con un contexto emocional, y el tratado de hacer eso. La teoría de formación de memorias declarativas
supone que la sentencia emocional es de los mayores determinantes para elegir qué descartar y qué no. Uno no se acuerda de todo, no puede relatar todo lo que le pasó. Se supone que la amígdala de manera congénita selecciona determinadas cosas por su valencia, por ejemplo, en este caso, por su valor de miedo, si quieren, o de manera adquirida. Uno puede aprender que ciertas cosas tienen valor saliente emocional, porque sí, por esa experiencia. No tiene por qué ser miedo, un asombro o cualquier otra emoción también. Sí, otro ejemplo que se usa mucho es cuando los Beatles fueron a Estados Unidos, el concierto, no sé en qué estadio, que todo el mundo, como era el único que pasaban por la tele, todo el mundo podía referirlo, podía declararlo, y cuando Neil Armstrong pisó la luna, en estudios de ese estilo, poblacionales, que relacionen un evento extraordinario con, a nivel poblacional, la fijación de una memoria. ¿Sí? Bueno, entonces, el olfato es muy loco porque entra muy arriba ahí, ¿no? Ya rápidamente está modulando los circuitos de saliencia y de formación de memorias declarativas. Y el hipocampo en particular, ¿no? La corteza entorrinal, que tiene conexión más o menos directa con el hipocampo, y mismo en la corteza entorrinal, se mapea al mundo. No voy a hablar de eso porque no es esta clase, pero también tiene conexión directa con ese sistema. El sistema que tiene las lead cells, etcétera, que son todas células que mapean los espacios. El espacio en el que estoy, el espacio en el que no estoy, lo mapean de manera relativa o de manera absoluta. Como que la suma de esas poblaciones me dicen más o menos en dónde estoy en el espacio. Y el olfato entra de una ahí, ¿no? Se supone que eso después va a ser el contexto de las memorias declarativas, ¿no? Las memorias que tienen tiempo y espacio. Bien. Entonces, a modo de resumen es lo mismo. Una cosa que no mencioné que la digo ahora es que la condición anterior modula la actividad del mundo contralateral fundamentalmente. Y otra cosa que ahora digo es que el camino del olfato es al revés, ¿no? La mayoría de los sentidos vamos a ver que son integrados a nivel talámico, son integrados a nivel corteza primaria del sentido en cuestión, y esas señales súper procesadas van a ser usadas para reconocimiento de objetos por una vía que va hacia el lóbulo temporal y reconocimiento de las dimensiones espaciales por una vía que va hacia el lóbulo parietal, ¿no? Hacia la parte posterior. Y de ahí van a interaccionar con el lóbulo frontal, que va a estar involucrado en la toma de decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Y el interjuego de eso con las cortezas motoras va a ser, y con los ganglios de la base, si tienen modulación motora, para ser más concretos, va a ser fundamental para decidir qué plan motor se estaría ejecutando, ¿no? Este tipo no. Este tipo entra por amígdala, modula antes el valor de la saliencia emocional y el valor de señal espacial de lo que estás oliendo, va al tálamo y del tálamo ya se mete a modular la toma de decisiones, ¿no? Porque todas las conexiones olfativas talámicas van a corteza frontal y corteza frontal pura, ¿no? Que después en nosotros que somos bichos muy visuales van a determinar dónde ponemos la mirada, ¿no? En los campos visuales frontales, y fundamentalmente qué decisión tomamos. La corteza... No voy a hablar de la corteza, eso es tema de aparte, ¿no? Pero toma de decisiones, resolución de problemas, todo eso está fundamentalmente... es un problema fundamentalmente frontal. Y esto es la amígdala simplificado, ¿no? Entra la amígdala en general. Los estímulos sensoriales entran por la amígdala lateral, que pasan a la base lateral y modulan a el núcleo central. Y fíjense que todos los sentidos entran acá y tienen dos espacios para asociar cosas nuevas, ¿no? Estos núcleos son bastante plásticos, asocian estímulos. Y el olfatorio entra al final, modula directamente la respuesta.
¿sí? Acá también ocurren fenómenos plásticos, pero bastante menos. Entonces, los estímulos olfatorios directamente no se tienen un carajo, pero acá dice respuesta autonómica, respuesta comportamental, respuesta endócrina. El tipo entra, antes de hacer sinapsis con cualquier corteza, a modular la respuesta conductual. Y después esto va a formar parte del sistema límbico, ¿no? Entonces, una de las teorías que es bastante popular de por qué el olfato es así es que en vertebrados, en el primer sistema nervioso que tuvo el primer vertebrado prototípico, el olfato nació siendo parte de un sistema de navegación, de mapeo del espacio, ¿no? Entonces, mapear el espacio es un problema complicado que tenemos todos los seres vivos, todos los animales, que somos gente que se mueve. Yo tengo cues de distancia, preciso determinar cuáles son los mejores planes de acción, y después tengo que mapear el espacio en base a cues que son más o menos prevalentes en todos lados, ¿no? Esta idea es, bueno, yo sé que ahí hay un honguito, que hay un tronco, que ahí hay una piedrita, pero si camino por el bosque, hay un montón de honguitos, un montón de piedritas, y tengo que reconocer las pequeñas diferencias entre unos y otros, para después integrarlo a mi capacidad de moverme por el espacio, ¿no? Entonces, lo que dice la gente de esta teoría es que los odorantes son excelentes para mapear el espacio tridimensional. Porque si yo pongo dos fuentes de moléculas odorantes, ¿no?, que se distribuyen, que difunden en el espacio, voy a terminar generando un gradiente en donde en un lugar coexisten y en otros lugares no. Genero varios espacios. Como el universo está repleto de odorantes, y soy un tipo que puede procesar muy bien los odorantes, no los humanos sino otros, puedo saber más o menos en dónde estoy parado, armándome un mapa de este estilo, ¿no? Y eso tendría sentido teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, ¿no? Que el tipo del test del mundo olfatorio me meto ya en la corteza piriforme, que tiene neuronas que mapean el espacio, y en el hipocampo, que también es un tipo que definitivamente mapea el espacio y tiene la capacidad de asociar esa información espacial con el resto de la información sensorial. Hoy en día sabemos que sin hipocampo no podemos fijar memorias a largo plazo, con lo cual es un puntito más para eso, ¿no? Esta interacción, la interacción sistema de mapeo con el resto de los sistemas sería sería el lugar, sería el cuello de botella para decidir cómo codificar la información del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué elijo? Lo que la vida me dice que es importante. ¿Cómo lo codifico? Con varios sistemas en paralelo de mapeo. Uno original, que está, se supone desde el principio, el olfato. El hipocampo tiene la capacidad de agregarle la información de los otros sentidos, ¿no? De hacer la parte declarativa de la memoria. La parte... uno suele poder referir los olfatos en la memoria, eso es importante, pero hay toda una cuestión contextual que no depende del olfato, y eso está dado por las otras cortezas sensoriales, que me darán la información sensorial del medio, y ya por las cortezas, ¿no?, en nuestro sistema, que es complejo, acá van a converger las cortezas sensoriales y cortezas de sensación relativamente altas, que me van a dar ya la parte cognitiva alta del ser humano, ¿no?, de la parte con lenguaje. Bien. Es una teoría. Hay varias gente que la defiende. A favor de esa teoría está que casi no hay neurogénesis en el sistema nervioso central adulto, y sin embargo, en el sistema olfatorio hay neurogénesis adulta en 2 puntos. De hecho, en 3, si consideramos en el epitelio olfatorio, 1, pero podríamos decir que es periférico. En el bulbo olfatorio, 2, las neuronas glomerulares se generan a lo largo de toda la vida, ¿no? Y en el hipocampo también, en la capa glomerular. Si se fijan, la estructura son las
La corteza olfatoria y la corteza hipocampal son las dos arquicortezas. Son muy parecidas y el lugar donde hay neurogénesis adulta también es muy parecido. ¿Cuál sería el rol de las neuronas que vamos generando en vida? Y permitiría generar engramas diferenciales para lo nuevo que estamos mapeando. ¿No? ¿Cuál es la magia de esto? Que vos podés darle a una neurona que no está jugando en ningún circuito el valor de la memoria que está formando, ¿no? Y si esto es una estructura que me tiene que permitir mapear el mundo y anotar los cambios, sería una buena manera. De vuelta, esto es una teoría, es difícil de comprobar. Por eso un buen dato de los lugares con neurogénesis alta conocidas están aquí. Dicho eso, pasemos al otro sentido químico del que voy a hablar. Cualquier cosa me interrumpe, si algo les parece. Lo básico es igual, hay células receptoras que expresan un cúmulo de receptores a determinadas sustancias. En este caso es mucho más chica la familia, hay 5 tipos de receptores, o más bien, o a 5 tipos de moléculas que me generan respuestas diferenciales. Hay receptores a umami, el gusto umami es el sabor de los aminoácidos, de los péptidos. Fundamentalmente la descripción del libro es a un bife jugoso, ese es el sabor humano, ¿no? Existen receptores a azúcares, a sacáridos, en general a azúcares chiquitos, ¿no? A disacáridos, a monosacáridos. Existen receptores a amargo, que son una familia de proteínas que se asocian con la putrefacción, con lo cual tienen algún grado de valor adaptativo, a ver que eso no lo deberías comer. Por eso suele ser un gusto difícil de aceptar, el mate cuesta adquirirlo. Lo que le da sabor amargo al mate son, sí. Sí, debería haberse solo proteínas, pero fue una fecha Y la cafeína es mala. Se utiliza como saborizante de mate. Sí, la cafeína es una. No, es una serpentina. Es una molécula. Es una serpentina. Alcaloides, ¿no? Una proteína con un dopamino. Sí, eso. Los alcaloides en general también van a ser malos, porque tienen un dopamino que le da ciertas propiedades básicas. La mayoría de los aminos que nos encontramos están en proteínas, pero puede ser, no se me ocurre pensar que tiene que ver con la vitaminidad, porque el receptor a ácido claramente tiene que ver con la acidez. Y hay un receptor a salado que tiene que ver con la concentración de sodio, que para nosotros es valioso. Originalmente el sodio era difícil de conseguir. El receptor, hay más de un receptor para cada sabor. La mayoría de los receptores corresponden a estas dos familias, a la T1R y a la T2. Taste 1 receptor, Taste 2 receptor. Pero existen otros, ¿no? Existen asociados a canal. ¿Y cómo existen receptores TRPV, ¿no? Los receptores de potencial transiente, voltaje asociados a canal? Sentimos el picante como parte del sabor, que no es estrictamente sabor en el sentido clásico, pero como el sabor es un percepto alto, ¿no? El gusto de la comida no depende de los receptores gustativos exclusivamente, depende de la suma de los receptores gustativos, el olfato y la cuestión táctil. Juega todo en la misma gran bolsa para formar el concepto de si algo nos gusta o no nos gusta. Entonces los receptores TRPV se pueden poner ahí. Los receptores TRPV son sensibles a capsaicina y un par de moléculas más que son las que nosotros referimos como picantes. ¿Sí? Bien. Entonces, la gran mayoría son asociados a proteína G. Los phase 1 and 2, que son los del
umami, el dulce y el amargo, y los ácidos y la sal abren canales. Esos son los más importantes. Existen otros, pero sí se dividen en estas 5 líneas de salida. De la célula receptiva salen 5 líneas. Por ahora, hasta que alguien venga y agregue alguna. ¿Dónde están estas células? Están en las papilas gustativas, se organizan de esta manera, ¿no? Son una vaina de células más bien estructurales, con tejido conectivo que la rodea, tejido conectivo denso, una apertura hacia la superficie de la lengua. Existen varios tipos de papilas, según su forma, se ven macroscópicamente, se organizan de esta manera, ¿no? Cada tipo de papila tiene una localización en la lengua, pero todos los gustos se sienten en todas las partes de la lengua, ¿no? En cada papila vamos a ver un distinto array de células gustativas. No es que cada papila es todo salado, como pasaba en el olfato, si quieren, sino que en cada papila hay células sensoriales para todo. Estos son las inmunos. En las inmunos, para marcar a las células sensoriales, marcan la alfa-glucina, que en el momento que descubrió que existía la glucina me puse contento, que es la proteína G más presente, ¿no? Si dijimos que son todos asociados a proteína G, es la subunidad alfa de la proteína G más común de estos tipos. De allí hacen sinapsis con unas neuronitas que están acá, ¿no? Y eso va a ser sensado por 3 nervios craneales. Son los mismos en todos los mamíferos. Los nervios que se usan son el nervio 7, el nervio facial que sensa la punta de la lengua, el nervio 9 glosofaríngeo que sensa la parte más dorsal, la parte media de la lengua si quieren, y el nervio 10, el vago, que sensa la parte más posterior. Cada uno tiene su ganglio periférico asociado, ¿no? Dijimos que acá el aferente primario no es la misma neurona receptora, sino que es una segunda neurona que tiene un ganglio correspondiente a cada uno de estos pares craneales. ¿A dónde va esta información? La ventaja de que los pares craneales sensoriales son fáciles, van al núcleo del tracto solitario, que es un gran núcleo que atraviesa todo, o casi todo el tronco del encéfalo, en donde convergen casi todas las aferencias viscerales. Las que vamos a ver hoy y las que no vamos a ver hoy también van ahí, ¿sí? Todo lo que es el tacto profundo de las vísceras, todo lo que es el dolor profundo también cae ahí, todo lo que son los receptores, los quimioreceptores periféricos también caen ahí, los receptores de temperatura profundos, nada, toda la información profunda termina en el núcleo del tracto solitario, por eso es el núcleo que es, no está a lo largo de todo el tronco. Sí, atraviesa el tronco encefálico, no te quiero decir la altura porque te miento, esencialmente todo el tronco encefálico. Bien. De allí la información asciende hacia los núcleos parabraquiales que están en el bulbo, y de los núcleos parabraquiales van hacia amígdala e hipotálamo, perdón, que suena razonable. Hay muchas respuestas, ¿no? El hipotálamo controla el balance energético, hay muchas respuestas de saciedad que están dadas por la composición de la comida. Entonces, si yo como algo muy dulce, tengo que saciarme antes que si como algo que es esencialmente agua. Y esa vía se supone que es la responsable de eso. No es lo más importante para el control de la ingesta. El tubo digestivo tiene toda una caterva de receptores que son mucho más importantes. Pero sí es la primera, ¿no? Con lo cual tiene algún grado de importancia.
Y por otro lado, la vía que nos permite sentir el gusto de la comida va hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Los núcleos BP, el medial y el lateral, son casi que todo el tálamo sensitivo, ¿no? Toda la información somatosensorial converge ahí, el gusto, la información vestibular, todo eso pasa al ventral posteromedial y de ahí sí se va a la corteza gustativa, que en nosotros corresponde un poco a la ínsula y un poco a... ¿no? que está acá. Esto es la ínsula, pero esto ya además acá es frontal, ¿sí? Se está yendo para adelante. En la rata... ¿Puedes repetir la parte verde? La parte verde es la conexión desde el núcleo del tracto solitario hacia el tálamo. Decusa a la altura del mesencéfalo, si no me estoy... sí, decusa a la altura del mesencéfalo, ¿no? Atraviesa la línea media, es algo que lo dije. Y por otro lado, manda información al núcleo del tracto solitario contralateral y a la formación reticular, que vamos a ver que eso es algo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a ver que sucede en general en los sentidos es que se le avisa a la amígdala en paralelo que se le avisa a la corteza, ¿no? La corteza va a tener que generar una respuesta comportamental compleja, pero la amígdala es la primera que te tiene que decir: che, eso que te estás comiendo no lo debías comer, estúpido, o tener miedo, o... ¿no? En la rata es la misma historia. Lo pongo para que miremos un poco el sistema nervioso de la rata. Yo soy antropocentrista, pero esto es anatomía comparada. Hay una corteza gustativa que no es la corteza insular propiamente, es la corteza gustativa, es la gustative cortex de la rata. Pero la vía es esencialmente la misma, ¿no? De los nervios periféricos hacia el núcleo del tracto solitario, de allí hacia el ventral posteromedial del tálamo y de allí hacia las áreas gustativas, ¿sí? Que en la rata las dividen como área somatosensitiva del gusto y área frontal del gusto, que sería gustativa pura, que sería parecido a lo que dijimos recién de la parte insular, y la ínsula está muy relacionada con la percepción del cuerpo interno, ¿no? El núcleo del tracto solitario le manda un montón de referencias a la ínsula que se supone que son la representación visceral del cuerpo, que uno no la maneja conscientemente, pero que ahí está, dando información a la ínsula. O sea que sería esencialmente lo mismo en la simpleza de la corteza que es la rata. Un dato que quería mencionar es que acá se muestra bien la conexión directa que hay con amígdala en paralelo, ¿no? Paso por hipotálamo y esas vías tendrán que ver con todo lo que es control de ingesta y con control de ingesta, no solo control calórico, sino que es control de la osmolaridad, ¿no? Si yo como algo con alto contenido osmótico, muy salado o muy dulce, preciso saber que tengo que generar una conducta de compensación. Tengo que tomar agua antes de tener sed, ¿no? En general tener sed está hablando de que ya mis células hipotalámicas se están achicando, es una respuesta bastante tardía en el control de la osmolaridad del cuerpo. Y el sistema de gusto es la primera entrada, ¿no? De vuelta, no es la más importante, pero sí es la primera. Y desde el tronco se mandan conexiones a la amígdala. Eso igual que nosotros. Estas conexiones, ¿no? Si leyeron el paper de Ledoux de condicionamiento aversivo clásico, cuando Ledoux diseca la amígdala, vieron que Ledoux primero hace el paradigma de fear conditioning con dolor en la jaula, pero después lo llevan
al condicionamiento aversivo gustativo, y esa vía es esta. ¿Sí? Si vos lesionás este cachito, la rata ya no asocia más a los estímulos aversivos con el sabor que le estabas dando en ese momento. Bien. Y el circuito de refuerzo, supongamos que, o sea, porque nosotros manipulamos, por ejemplo, soluciones azucaradas, 4 o 32%, y no veo acá que haya una vía directa, por ejemplo, Es que no hay. A la BTA entras por la amígdala y entras por las cortezas. por la amígdala. O sea, por abajo entras por la amígdala, por el circuito límbico. Y por arriba, que el circuito límbico para determinar recompensas siempre juega, ¿no? Y por arriba entras por corteza. Que las modulaciones corticales son importantes, pero siempre son más tardías y menos fuertes. Una asociación que dependa de corteza siempre va a ser menos fuerte que una asociación pura, troncal. Igual eso lo van a profundizar. Primero, cuando hablen de la recompensa, y probablemente, yo ahora que me acuerdo de que hay un señor, no era el señor que metía a la superar el hecho de la danza de la rata para que la recompensa le da, porque él también le da el hecho. Por el tubo digestivo. Eso, el tubo digestivo. Otros receptores de los que voy a hablar. Claro, pero no es a través de sino que es el hecho a través de tipo cara. Así que también hay otra que la medicina, o sea que la regla privada también. Verónica te va a dar neuroendócrino, va a hablar de claro, Ibero va a hablar de toda la recompensa. ¿Cómo decirlo? Eso, que no, si volvemos a la clase pasada, filogenia, todos los sistemas nerviosos somos en el fondo dos neuronas, una neurona que recibe y otra que responde. Yo llego hasta la que recibe, todo el resto del problema no. Pero sí está bueno tenerlo en cuenta, porque está bueno ver que en el fondo el sistema es re paralelo. Todas las cosas hacen lo mismo, el olfato entra un poco más arriba, pero funciona más o menos igual. Bien. Entonces, la discriminación del gusto va a depender de la vía que va hacia acá. Y si se fijan, corteza gustativa y de vuelta corteza orbitofrontal. Como que vos siempre le estás dando información al tipo que va a tomar decisiones después y al tipo que va a generar los planes motores que esas decisiones implican. Como que ese es tu... nosotros que somos polineuronales, el cuello de botella está ahí, en la decisión, la selección de un plan motor. Bien. Acá que estamos en neocorteza, está bueno ver que es igual a cualquier neocorteza, ¿no? Que los estímulos entran por donde suelen entrar, en este caso desde el tálamo y hacen fundamentalmente sinapsis en la 4 y en la 6, que con el tálamo siempre hay una conexión recíproca, de esas mismas capas corticales se vuelve a hablar con el tálamo, acá veníamos hablando con el dendro posterolateral, que se generan vías de proyección larga, ¿no? Con las neuronas piramidales, no, sí, con las neuronas grandes, vamos a decir, porque las piramidales son las violetas, ¿no? Y eso baja hacia la periferia, genera una respuesta modulatoria a nivel troncal y espinal, donde haga falta. Y siempre va a ser, ¿no? Las capas van a ser estáticas, siempre va a ser la 4 y la 6 las que reciben los inputs, la 6 la que le devuelve al tálamo, la 5 la que va a comunicarse con la parte más vieja de la filogenia, la 3 la que va a comunicarse con la corteza homónima contralateral y la 2 la que va a moverse dentro de mi cerebro, ¿no? Va a charlar con el cerebro izquierdo o el cerebro derecho, dependiendo del caso. No quiero decir mucho más. Bien, cambiamos de estímulos, ya salimos de los estímulos químicos y nos vamos a los estímulos mecánicos, vamos a hablar del oído.
La captación de sonido se da por el oído externo y el oído medio, ¿no? Que lo tienen que llevar hacia el oído interno. El oído externo de nosotros... Cuando sientas que un momento bueno, si querés, hacemos ahora que estamos más o menos en la mitad del tiempo y estamos arrancando un sentido y la seguimos. La primera anterior, ¿tenés una referencia de esto? Sí, te puse el libro de donde lo saqué. Creo que Pablo creó un grupo, en ese grupo yo subí varios libros, todo lo que saqué está ahí. Y si no están los libros, están los papers. Esto es de un atlas, no me acuerdo, porque yo usé... Sobre todo la explicación, lo que dijiste de la etapa de cómo se comunica. Eso está en todos los libros de neuroanatomía, está en el Campbell, está así, cualquier libro que tengas. Porque además las cortezas sensoriales están requete conservadas, son iguales. En todos los mamíferos son